La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Jofre Campaña, él es abogado penalista. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un gusto siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la intención de este traslado de agentes que estaban asignados a la Fiscalía? Bueno, creo que eso da lugar a muchas elucubraciones, muchas hipótesis, ¿no? Saber exactamente cuál es la intención es muy difícil. De una parte el gobierno sostiene que es un cambio rutinario que no afecta en nada. De otra parte la Fiscalía argumenta que implica una intromisión en las tareas de investigación. Y por tanto saber cuál es verdaderamente la razón es muy difícil. Yo creo que esta mañana escuchaba al coronel Zapata, el ministro del Interior, dar las explicaciones, y las explicaciones, a mí al menos personalmente, no me quedan del todo, no las percibo convincentes, porque una cosa es la legalidad de una medida, y es indudable que es legal los cambios, las rotaciones, pero otra cosa es la oportunidad de la medida. Y le pongo un ejemplo para que se entienda muy bien. Pensemos que en la crisis que vive el Ecuador en general, el gobierno decidiera construir el estadio de fútbol más grande del mundo. Es legal, sí, pueden hacerlo, sí, pero sería altamente inoportuno, una barbaridad en la toma de decisión. Acá es lo mismo, puede ser que sea legal, pero justamente cuando la Fiscalía está investigando temas muy graves, tremendamente graves, no le pueden quitar el equipo completo, aun cuando le pongan otro exactamente igual. Porque además, este tipo de decisiones por mandato constitucional deben ser coordinadas. Es decir, debe el ministro sentarse con la señora ministra y decirle, mire, tenemos esta situación, vamos a tener que hacer unos cambios, ¿qué es lo que usted opina? De los 37 funcionarios, ¿qué le parece si hacemos un reemplazo programado, 3 policías cada mes, 5 policías cada mes, etcétera? O enviamos de una vez a los nuevos para que vayan empapándose en los casos y así en 3, 6, 9 meses podemos hacer un cambio total. Esto tiene que coordinarse. Lo que es inexplicable es que de un momento a otro se dé la orden, se van 37, entran 37 nuevos, y una cosa sí es cierta, es que es muy difícil para un investigador empaparse en decenas de casos que tienen miles de páginas de investigación. No es lo mismo quien ha venido siguiendo el caso durante algún tiempo o desde los inicios de la investigación que alguien que llegue prácticamente en la mitad o al final del camino. Entonces sí hay una afectación, sin duda. Pero fuera del tema de la afectación, que es evidente, usted lo ha explicado, usted dice también que no sería ilegal, pero sin embargo, en un comunicado, la Fiscalía explica que con base en el Código de Entidades de Seguridad, el traslado de personal sería ilegal. El artículo 137 de esa norma establece que la Fiscalía preside el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Desde esa posición, la Fiscalía tendría la cobertura legal para dirigir y coordinar sobre el personal policial técnico investigativo de las entidades operativas del sistema, sin estar sujeta a oficialidades de ningún tipo. Sin embargo, al igual que usted, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, también dijo que no sería ilegal. Entonces aquí, ¿quién tiene la razón? O sea, ¿es o no es ilegal? Si está explicando la Fiscalía en base a justamente un artículo del Código de Entidades de Seguridad que es completamente ilegal. No solo que afecta, sino que también es ilegal. Es evidente que ante disposiciones legales, como la que usted acaba de citar, caben varias interpretaciones, y no se trata en un momento dado de saber quién tiene la razón o quién no, porque son interpretaciones, ambas válidas. Y normalmente cuando hay este tipo de oscuridad en una norma, lo que se hace o debería hacerse es consultarle al Procurador General del Estado para que dé una explicación sobre el entendimiento real de la disposición. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos escenarios. Una cosa es quién dirige técnicamente la investigación. Y evidentemente esa potestad, titularidad es de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía jamás podría permitir que un ministro, cualquiera que sea, dé lineamientos sobre cómo realizar una investigación que está a cargo de la Fiscalía. Eso es indudable. Pero, ¿quién es la autoridad nominadora? Es decir, estos policías son empleados públicos ¿de quién? Son miembros de la Policía Nacional y por tanto están sujetos a las disposiciones en cuanto a traslados, etcétera, del Ministerio del Interior.
Por eso le decía, hay dos interpretaciones, sin duda. En mi opinión, no hay una ilegalidad, pero sí creo que hay una falta de coordinación absoluta, una decisión poco prudente, por decirlo menos. Creo que es una equivocación del Ministerio del Interior y me parece que lo que debería hacerse es reintegrar de inmediato a esos 37 miembros de las investigaciones. Pero hay que tener un enfoque muy claro. Una cosa es la potestad de direccionamiento de las investigaciones, que es de la Fiscalía, y otra distinta es lo que tiene que ver con los salarios, por ejemplo, quién le paga los salarios. No es la Fiscalía, es la Policía Nacional, y por tanto, quien decide ascensos, traslados, etcétera, es el Ministerio del Interior. Lo que pasa es que en sociedades normales estas cosas se coordinan. No se toman decisiones unilaterales y porque el impacto es grave. Esta decisión inconsulta, como dijeron algunos, inoportuna otros, ¿cree que usted que está vinculada a que el gobierno estaría intentando aplazar las investigaciones de la Fiscalía sobre el caso Encuentro y las nuevas denuncias de supuestos vínculos con mafias internacionales? Esa es otra teoría que tienen algunos sectores, sobre todo del lado opositor. Si esa fuera la verdadera razón, sería gravísimo. Sería gravísimo porque implicaría que desde el gobierno nacional se busca premeditada, dolosamente, interferir en una investigación de la Fiscalía, y eso es simplemente inadmisible. Entonces, yo confío en que sea una decisión inconsulta, que sea una decisión errada, equivocada, y que como tal puede ser revertida. Ahora, si no es revertida de manera inmediata hoy, mañana a primera hora, entonces sí hay muchos motivos para dudar cuál es la real intencionalidad. Y si la intencionalidad fuera que no se investiguen estos gravísimos casos, estaríamos ante una ruptura evidente de la separación de poderes con todas las implicaciones que yo puedo. Pero, doctor, en el caso de que igual el gobierno cambie de opinión y retire esta decisión, creo que tipo de decisiones del gobierno lo que genera es justamente dudas, críticas en contra del gobierno y su manejo en estos casos de corrupción en su contra, que pues han generado un escándalo que preocupa a todo el país. Ese tipo de acciones no ahondan esa situación, ese sentido de inseguridad e inestabilidad que tiene la ciudadanía con respecto al accionar del gobierno. Una de las críticas generalizadas que se hizo tiempo atrás al gobierno fue justamente la ausencia de una línea política, la ausencia de asesores políticos. Hoy se ratifica, es decir, parece ser que lo que hemos vivido, este remesón de nombramientos en los últimos días, pues no ha cambiado el fondo. Y no quiero, cuidado, echar responsabilidad ni mucho menos sobre el ministro de Gobierno, porque a él no le compete como tal, es competencia del Ministerio del Interior. Pero me parece que esta decisión, que tiene un impacto político altamente negativo, efectivamente, aun cuando sea revertida, ya causó daño. Y eso es lo que lamentamos muchos, porque esa falta de asesoría no es solo jurídica, no es solo en los varios aspectos de lo que el primer mandatario tiene que hacer y ordenar y conocer, sino que hay una ausencia de visión política, de decisiones que son trascendentes. Cuando hay denuncias muy, muy graves que llegan a familiares del presidente de la República, lo que exigimos es una total transparencia. Y evidentemente decisiones de este tipo no ayudan a esa transparencia, sino que por el contrario, ponen en duda si existe transparencia. Ahora, que es decisión de un funcionario, el coronel Zapata, yo no estoy muy seguro que un funcionario haga un remesón de este tipo sin que conozcan otras esferas de gobierno. Sería gravísimo, lamentable que el presidente hubiera estado informado, porque entonces sí habría mucho que pensar. Justamente frente a esto, la Corte Nacional de Justicia exigió a las autoridades del Estado respetar y garantizar las facultades de los servidores judiciales, así como su seguridad y su honra. Y dijo, ya que hacer lo contrario agrede el debido proceso, la tutela judicial y otros derechos. Junto con la publicación de los supuestos malos jueces que se realizó por parte del gobierno en días pasados, ha demostrado el Ejecutivo un irrespeto a los procesos de la justicia como un poder independiente al gobierno, porque esto aquí caben muchísimos cuestionamientos, ¿no? La publicación que hizo el presidente de la República de los rostros de varios jueces a los que tildó de corruptos es una clarísima intromisión en la función judicial, clarísimo.
Y es más, yo he sostenido también que no solo esa presentación, sino la decisión política de no acatar ciertos fallos judiciales. Es gravísimo también. De hecho, he sostenido no solo que es un delito, creo que es un delito, sino que adicionalmente podría ser causal de destitución del presidente. El presidente creo que está jugando con fuego. Es un momento muy difícil para la República. Y en ese momento de dificultad lo que se exige de los funcionarios, de todos, es que cumplan con las atribuciones que son constitucionalmente asignadas. Pero cuando una función, cualquiera que ésta sea, empieza a meterse con competencias o atribuciones de otra función, ya eso es irregular. Pero cuando lo hace el presidente de la República, es tan grave que es causal de destitución. Entonces, me parece que no se está obrando con la prudencia con la que debiera obrarse, y sin duda alguna el presidente de la República tiene también parte de responsabilidad. Y desde luego, los asesores que lo llevan a tomar estas decisiones tan equivocadas. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias. Una buena tarde. Joffrey Campaña, abogado experto penalista.